La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Antoliano Peralta Romero, un abogado de muchas luces, de mucha experiencia, y que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Doctor, bienvenido como siempre, agradecido. Muchas gracias. De que usted lee su WhatsApp, acepta las invitaciones, porque hay funcionarios que no hay manera. Yo estoy atrás de uno hace 3 días por un problemita y no hay manera de localizarlo. No. Sí, buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Gracias, muchas gracias. Doctor, yo creo que ayer fue una de las pocas veces que usted habló en la semanal. ¿O había hablado anteriormente? En una ocasión. En una ocasión. Pues yo no suelo ir. Exacto. Salvo cuando me invitan porque hay un tema que sea afín con mis responsabilidades. En este caso fue una vieja declaración del doctor Milton Rey Guevara, que se quejaba de los incumplimientos de las sentencias. Usted explicó que se han cumplido algunas, pero fue claro en el sentido de que hay algunas que son prácticamente imposibles de ser cumplidas, difíciles, aunque son vinculantes. Sí, y es lamentable tener que admitir que una decisión que es de ejecución obligada sea difícil. Yo no digo que no se cumplan, pero que son de difícil ejecución. Cuando tienen, por ejemplo, implicaciones económicas extraordinarias y el gobierno no lo tiene presupuestado y no tiene los recursos inmediatos, pues eso es igual que una familia, ¿verdad? El Estado, desde el punto de vista económico, es como una familia que le dicen, bueno, mira, se debe un dinero, pero no lo tenemos. Por ejemplo, desde los gobiernos incluso los gobiernos de Trujillo, pero vamos a quedarnos en los gobiernos del doctor Balaguer, se hicieron declaratorias de utilidad pública de cantidades inmensas de propiedades rurales y urbanas. Todos esos apartamentos de la 27 de febrero, de la Cayetano Hermosén, la mayoría de ellos, el gobierno de Balaguer no los pagó. Y eso ha adquirido un valor ahora extraordinario. Pero todavía se está reclamando del aeropuerto de las Américas. Se ha ido pagando por partes. Ustedes vieron que acaba de morir una señora que a su familia le debían. Y desde los problemas judiciales del Ministerio de Hacienda, tiene que ver un poco también con un terreno del aeropuerto. Eso es un caso viejísimo, ¿no? Y así hay muchas obras que se hicieron en esos gobiernos post-Trujillo que no se pagaron. Entonces hay que hacerla. La gente fue al tribunal, el tribunal le dio una sentencia y hay que cumplírsela en algún momento. Pero no siempre es tan fácil, ¿verdad? En este gobierno ustedes se están protegiendo de pagar las propiedades que necesariamente tienen que ser eliminadas para pasar elevado. Pero además no es posible ya eso, porque la ley establece que el Estado no puede entrar en posesión hasta que no pague. Y la ley lo decía. Lo que pasa es que se violaba. Entonces el Tribunal Constitucional, precisamente, se encargó de ratificar eso y decir, el Estado le declara de utilidad pública este terreno a su propietario para ampliar la 27 de febrero o hacer un parque, pero no puede entrar en posesión hasta tanto no haya cumplido con el pago, salvo que el propietario lo permita expresamente. Consultor, decía Ramón en la pausa que los decretos del presidente tienen que pasar primero por sus manos y usted debe ser de los primeros en enterarse. Obviamente el presidente había anunciado, había dicho públicamente que venían cambios y la gente reclamaba esos cambios, quizás no lo que se hicieron, y dijo, vienen muchos cambios. ¿Vendrán más cambios? ¿Usted se ha enterado de casualidad? Bueno, ¿No puede dar una orejita de si vienen más cambios? Yo no estoy en este momento apoderado de nuevos decretos, pero yo no descarto que hayan algunas designaciones menores, o sea,
posiciones medias hacia abajo. Claro, también pueden haber cualquier tipo de designaciones porque es una prerrogativa del presidente. Y el hecho de que él no se lo haya dicho a la consultoría no quiere decir que no puedan ocurrir. Que no puedan ocurrir. Pero no lo sé. Doctor, con el tema del reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, que se pensó que eso era un asunto ya fácil, que lo trabajó su área, se discutió en el propio seno del Consejo, pero entonces se mandó a consulta. Inclusive hay una opinión de Finjus que dice que debe decir lo mismo de las prerrogativas o de los deberes tanto de las altas cortes como del procurador. Y entonces, esa avalancha, yo imagino que debe haber muchísimas opiniones. ¿Es el propio Consejo que va a conocerlas o será el área de la consultoría? Al final, bueno, vamos a comenzar por el principio, como dicen en Miches, ¿verdad? La consultoría tomó la iniciativa como asesora del Consejo en términos legal, porque cada miembro del Consejo tiene como un asesor técnico. A nosotros nos corresponde asesorar al presidente, que es el presidente del Consejo, y participamos en las reuniones del Consejo sin derecho a voto, lógicamente. Entonces, se modifica la Constitución. La Constitución da lugar a que se modifique la ley del Consejo de la Magistratura. Y la ley, a su vez, genera la necesidad de modificar el reglamento, adecuar el reglamento. No son modificaciones trascendentales, son los detalles que la misma ley indica. Ahora bien, en el momento en que la consultoría y la secretaría con los asesores técnicos ve el reglamento, entonces se lo presenta al Consejo. Y el Consejo, al fin y al cabo, es el que... Nosotros hacemos la labor técnica, pero el Consejo es el que dice esto sí, esto no, y lo dijeron. Hasta que finalmente hubo un consenso del Consejo en torno a un texto del reglamento. Y ahí surge la discusión sobre si ese reglamento, por su naturaleza, que es un reglamento interno del Consejo, que lo dicta el propio Consejo, debe ponerse en consulta pública, como exige la ley para determinados reglamentos. Frente a esa discusión, el presidente del Consejo y de la República dijo, bueno, prefiero que se ponga, porque si jurídicamente no fuese necesario, nada impide que como quiera se le someta a la población. Y bueno, eso ya vence el día 13 y he recibido la información de que Finju, por lo menos, y el doctor Jorge Subero han hecho observaciones puntuales que no son... Entonces, ¿cuál es el procedimiento ahora? Ahora, el equipo técnico, de nuevo, digamos que coordinado por la consultoría, ve esas observaciones y la lleva al Consejo para que en una reunión que precisamente deberá celebrarse el día 14, al día siguiente del vencimiento, el Consejo acoja estas o no las acoja, porque es una prerrogativa que tiene el Consejo. Pensemos que a alguien se le puede ocurrir hacer una observación absurda o inconstitucional y el Consejo dice no tenemos que llevar eso al reglamento. De manera que una vez hecho eso, el reglamento quedará aprobado. Doctor, mañana será un día histórico para la República Dominicana por la visita del secretario de Estado, Marcos Rubio. No es la primera vez que un secretario de Estado viene al país en visita oficial, pero sí es la primera vez que recién tomó posesión el presidente. A los pocos días hace una gira por estos países. Es decir, eso tiene muchísimas lecturas. ¿Está preparado el gobierno dominicano para esa visita? ¿Tiene su agenda? ¿Y cuáles son las expectativas que se tiene con la visita del ex senador Marcos Rubio? Sí, el gobierno se está preparando para eso y a esos fines
Yo no conozco de manera estricta la agenda del canciller Rubio, pero presumo que se va a reunir con el canciller dominicano y que tendrá un almuerzo o una reunión con el presidente de la República. Y a ese efecto el gobierno ha estado analizando, incluso el presidente se refirió ayer a eso, dijo esos serán de los temas que vamos a tratar. Y en la misma Cancillería ha estado convocando a los distintos sectores del gobierno que manejan temas que puedan ser del interés del Departamento de Estado de los Estados Unidos y afinando, digamos, cuál sería la posición del gobierno. ¿Y la República Dominicana tiene la agenda propia para plantearle a Marco Rubio? Eso es un tema del canciller, pero yo estoy seguro, conociendo cómo maneja el presidente Abinader y la veteranía del canciller Roberto Álvarez, que sí que la tiene. Doctor, retomando, yo tengo algunas inquietudes con el Consejo. Es decir, ya aprobado el reglamento, ¿qué sigue? Y si no está casi en el límite la fecha ya para la elección del procurador y de los 7 procuradores adjuntos. Sí, va a estar. Incluso, no he hecho el cálculo exacto, pero es probable que cuando termine escogido el procurador y sus adjuntos, hayan pasado algunos días de la fecha que establece la Constitución. Lo que va a pasar es lo siguiente, ingeniero. Fíjese que se vence el 13 y hay una reunión el 14. Es para ganar tiempo. Entonces, de inmediato, que se apruebe el 14 reglamento, se publicará de nuevo y entonces quedará convocada una reunión para el mismo mes de febrero, que podría ser, en principio se había pensado el 19, pero creo que la agenda del presidente no lo permitirá y puede ser tentativamente que esa reunión se celebre el 21 o el 22 de febrero. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? En esa reunión del 21, si se celebra ese día, el presidente va a proponer los nombres de sus propuestos, de sus candidatos a procuradores. Y 2 días después o 3 días después, no más, se reúne de nuevo el Consejo y el Consejo dirá sí o no. Porque es un candidato, no es una terna de cada uno. No, no es terna, no. Es uno por cada puesto. El Consejo lo que tiene que decir es, bueno, como son 7 y 1, puede decir, bueno, de estos 7, a estos 4 lo aceptamos, a estos 3 por alguna razón no, al procurador o procuradora general le damos aquiescencia o no se la damos. Es una prerrogativa. Después que el presidente lo pone sobre la mesa, ya queda en manos del Consejo. Pero el Consejo puede rechazar, entonces el presidente tendría que someter de nuevo otros nombres. Pero no parece posible, ¿verdad? Porque ahí hay una mayoría vamos a decir, del presidente. Bueno, no, formalmente no, porque recuerden ustedes que son 8. De esos 8 hay 2 miembros de la Suprema Corte. ¿Son 2 de la Suprema? Sí, el presidente y un juez, que en este caso es una juez, la magistrada Nancy Álvarez, que funge como secretaria del Consejo. Okay. Entonces, hay 2 jueces de la Suprema, 2 legisladores de la oposición, que en este caso, por una circunstancia jurídica, son ambos del mismo partido, de la Fuerza del Pueblo. Y un senador y un diputado. Y un juez del Tribunal Constitucional, que es el presidente del Tribunal Constitucional. Ahí hay 5 que pudieran todos simpatizar con la propuesta del presidente, pero que no son dirigentes políticos que le deban obediencia al presidente. Entonces, los otros 3 son el presidente y el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado, que se supone que son todos de afines. Afines. Pero además, perdónenme una cosa, miren, y le pido disculpas por la interrupción. ¿Usted iba a hacer una pausa? No, lo que iba a decir es que
No hay alguna gente que dice, bueno, sería un desaire al presidente rechazarle un candidato. Si el presidente hubiese temido a eso, no propone la reforma. Exacto. Lo hubiera nombrado él mismo. Él lo que quiere precisamente es que el Consejo funja como un filtro. Es posible que el presidente proponga un candidato a procurador adjunto, por ejemplo, que el propio presidente ignore que sea una persona que tiene una tacha y que el Consejo se lo haga ver, y eso es bueno para la democracia y para el sistema del Ministerio Público. ¿Cuántos días tiene entre cuando el presidente somete y el Consejo se reúne ya para tomar una decisión? El reglamento dice que podrán haber hasta 3 reuniones, pero en este caso, por razones de tiempo, se calculó 2 días. Que en esos 2 días también los consejeros, los miembros del Consejo, podrán recibir opiniones de quienes se las quieran enviar, porque se va a hacer público. Pero muchos sectores, especialmente de la oposición, doctor, han dicho que eso no añade independencia al Ministerio Público, el hecho del cambio de designación del presidente por un lado, o designación, pero sometido al Consejo. Bueno, si esos amigos de la oposición entienden que de pasar a una designación unilateral a el hecho de que el Consejo tenga el discernimiento de aceptarlo o no, de que este funcionario sea inamovible por 2 años y que obligado constitucionalmente no sea miembro de ningún partido, si eso no es un cambio, entonces que me digan que... Pero además el presidente no lo puede quitar por 2 años. Él lo podía quitar al otro día y él se quitó esa prerrogativa. Entonces yo pienso que los amigos de la oposición hay que aplicarle un término muy común en la calle dominicana, son gandíos. Doctor, con su permiso nos vamos a una pausa comercial y retornamos porque tenemos todavía muchos temas con el consultor jurídico del Poder. En Telematutino 11 esta mañana nos sentimos honrados con la participación del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta Romero. Doctor, el presidente Abinader, tanto en campaña, luego que se juramentó, habló de una ola de reformas, desde la constitucional, reforma fiscal, del Código del Trabajo, entre otras. Hay una ya que pasó, la fiscal la echaron para atrás, aunque hay sectores que siguen clamando de que se debe retomar el tema. La del Código del Trabajo, bueno, pues se introdujo con el pasado ministro. Si hay alguna agenda para continuar con esas reformas, que creo que eran 12 cambios que quería hacer el presidente de la República, y hasta ahora pues pocas han pasado o de pocas se habla. No, se ha estado trabajando, pero lo que pasa es que hay algunas de esas reformas que son de mayor interés para la opinión pública y el morbo público. Pero hay otras que son interesantes, como la reforma del agua, por ejemplo, que es un proyecto de ley que está casi cocido ya para ser depositado. Hay un proyecto de ley para modificar la ley minera, que eso implica una reforma de alguna manera. Hay un proyecto de ley que, bueno, el de la ley minera no se ha depositado, quiero decir que está trabajado. Hay un proyecto de ley que yo he mencionado en otras ocasiones, incluso en este programa, que cursa en el Congreso para crear una mini revolución en la jurisdicción contenciosa administrativa, que un poco contribuyó con eso la reforma constitucional, que cambió la denominación y el esquema del Procurador General Administrativo, que lo comienza a denominar como abogado de la administración pública. Pero hay un proyecto de ley que transforma totalmente eso. Y bueno, se están conociendo o se conocerán. Ya sabemos que como usted acaba de decir, que la reforma fiscal se aplazó. En algún momento u otro gobierno tendrá que hacerlo, necesario y obligadamente. Y la reforma constitucional, que como siempre dijimos y dijo el presidente, era la reforma principal, ¿no? Y que ya es un hecho. Pero aparte de lo que usted dice que puede ser el morbo popular, el Código de Trabajo es
las otras leyes que usted ha mencionado, reformas, son importantes, pero el Código del Trabajo es muy importante. Sí. Y hay temas ahí que un día tendrán que hacerle frente y ojalá que sea más temprano que tarde. Con el Código de Trabajo se da lo siguiente. Las reformas laborales se trabajan siempre consensuadas en tres partes. El Estado, los trabajadores y los patronos. Ese proyecto fue llevado por el ministro de Trabajo a la consultoría. Y yo me empeñé, después que el equipo nuestro lo revisó, le preguntaba al ministro si todo esto había sido consensuado, y parece que sí, efectivamente. Ahora, después que llegó al Congreso, surge el tema de la cesantía. Y yo he dicho y repito que no Pero puede... fue que se dejó fuera, perdóneme, doctor, se dejó fuera. Sí, que no se consensuó. Entonces yo digo que no puede haber una reforma laboral que no sea consensuada, y mucho menos sobre un elemento tan importante como ese, que puede ser el tema más espinoso, controversial y de trascendencia de esa reforma. Entonces la reforma, si no hay un acuerdo sobre eso, o se aprueba sin tocar la cesantía o no se aprueba. Pero no puede el Congreso, no se estila, no se espera, no se supone que el Congreso tome una decisión como esa sin que los actores del sistema laboral se pongan de acuerdo. Bueno, pero en ese punto parece difícil que haya un acuerdo. Bueno, la cesantía es una conquista histórica del sector trabajador, y ¿quién se la va a quitar sin que haya otra compensación, que ellos sientan satisfacción ¿verdad? Con esa nueva compensación? Todo en la vida evoluciona y va cambiando. Puede ser que le hagan una propuesta que los trabajadores la contemplen y la acepten, pero tiene que ser aceptado por los trabajadores. Doctor, y el Código de Trabajo no se va a aprobar nunca. Perdón, el Código Penal. Yo espero que sí. En el último intento hubo un conato que incluso creo que el propio presidente de la Cámara de Diputados se solidarizó con esta idea, si no recuerdo mal, y si recuerdo mal, que me disculpe de antemano, con la idea de separar el tema relacionado con las causales y manejarlo a través de una ley distinta. Eso es una solución que se ha planteado, pero yo creo que va a llegar el momento en que es inevitable que se apruebe un nuevo código. Es más, si seguimos en esta, es el código que se está discutiendo, va a haber que reformarlo. Se va a quedar atrasado. Sí, porque las leyes, como los seres vivos, envejecen. Y llega un momento en que ya hay que reformarlo. Por cierto, que hablando de reforma y de propuesta, el Poder Ejecutivo depositó una propuesta de leyes que son complementarias del Código Penal, que todavía no se han aprobado, pero que son de gran interés. Doctor, ¿habrá Ministerio de Justicia en este gobierno? Justamente esa era mi pregunta también, a nivel institucional, luego de las críticas, primero de que la Procuraduría maneje las prisiones, las cárceles, y el tema de la administración de la justicia. Entonces, el Ministerio de Justicia no está en carpeta, ese proyecto. El Ministerio de Justicia está depositado en la Cámara de Diputados, y han pasado algunas legislaturas, y hay un informe favorable que se puede conocer en cualquier momento, porque el depositante, es decir, quien lo promovió, no ha desistido y hasta ahora mantiene el interés de la existencia del Ministerio de Justicia. Y es una propuesta y una promesa y una iniciativa del presidente de la República, por lo que yo creo que en cualquier momento se conocerá el Ministerio de Justicia y deberá iniciarse el proceso de instalación, porque la instalación del Ministerio de Justicia no es una tarea tan simple, porque hay varias atribuciones. ¿Qué implica eso, doctor? Bueno, por ejemplo, el traspaso de instituciones que ya existen
a una nueva entidad, siempre eso conlleva una transición. Y una de las más, no una de las más, la más compleja es el sistema penitenciario. Coger todos estos temas de las cárceles, el manejo, la dirección de prisiones, aunque el ministerio contempla la dirección de prisiones como un órgano descentralizado, pero adscrito al Ministerio de Justicia. Entonces, en la ley... Sí, adscrito al Ministerio Público actualmente. Sí, al Ministerio Público actualmente, pero cuando se apruebe la ley, sería adscrita al Ministerio de Justicia. Entonces, la ley contempla un plazo que, salvo que lo modifiquen en el Congreso, de hasta 18 meses para la instalación gradual de... ¿Y qué otras áreas del Ministerio Público serían absorbidos por ese nuevo Ministerio de Justicia? Bueno, por ejemplo, la mayoría de las atribuciones registrales, como las ONG, el registro de los notarios, etcétera. Pero sabe que cuando se constituye una ONG ahora, se registra ante la Procuraduría General de la República o ante la Corte. Entonces todo eso iría, porque el Ministerio Público, y nosotros lo hemos explicado, no hay necesidad de que tenga que distraerse en ese tipo de atribuciones de carácter administrativas, sino que tenga las manos sueltas para realizar sus atribuciones jurisdiccionales, es decir, de investigación, de persecución del crimen, presentar sus requerimientos y acusaciones, que es la tarea propia de un fiscal. Entonces, yo pienso que una vez aprobado el proyecto, la ley, convertido en ley el proyecto del Ministerio de Justicia, el primer paso debe ser iniciar el proceso de traspasar las cárceles. Fíjense que esto es importante y yo decía complejo. Como el sistema penitenciario está bajo la regencia del Ministerio Público, como dijo Jacqueline, se quemó una parte de la victoria. El presidente designó una comisión encabezada por el magistrado Subero Isa para hacer, y ahí está Roberto Santana también, la transferencia de lo que se pueda de la cárcel de la Victoria hacia la cárcel que está en vía de terminación, que no recuerdo ahora cómo se llama el lugar donde está instalada. En Las Parras. En Las Parras. Y una comentarista de radio, de una emisora muy conocida aquí, le hizo increpaciones al presidente y al Poder Ejecutivo, porque eso es una atribución del Ministerio Público, pero quien tenía los recursos en ese momento era la presidencia para salvar una situación de emergencia. Entonces, bueno, como somos tan sensibles a la legalidad aquí en la República Dominicana, yo pienso que al sistema penitenciario le conviene buscarle un padrino que le pueda poner unos reyes más importantes. No, además le quita una función que no es, Claro. del Ministerio Público. Sí. Doctor, en materia de política migratoria, ¿qué desafíos institucionales tiene el país para hacerle frente al tema, por ejemplo, haitiano, y los efectos de esa masificación que tiene sobre todos los ámbitos, como el mercado de trabajo, el tema de la seguridad, la educación y la salud? Bueno, ahora el tema migratorio aquí se presenta en doble vía, ¿verdad? Los emigrantes que nos devuelven y los que emigran hacia la República Dominicana. Sí. Yo soy partidario de que el Estado tiene que seguir cumpliendo con la ley de inmigración. Es un problema complejo el de nosotros con la República de Haití, porque yo no conozco otro caso en el mundo de una isla pequeña Dividida en dos. que comparta. ¿No? Algunos hablan del hermano país haitiano, yo digo del siamés, ¿verdad? Nosotros somos como siameses pegados. Si nosotros Alguien dijo una vez, hermanos siameses, pero de padres diferentes. De padres diferentes. Sí, mire eso. Pero si queremos engañarnos y pensar que eso es un tema que se puede resolver con una sola disposición, bueno, porque nos engañemos. Yo creo que el gobierno dominicano tiene que
arreciar la aplicación de la ley como lo está haciendo y mantenerse firme frente a eso, pero no va a ser un problema que tiene una solución a la vuelta de la esquina. Y con respecto a los que llegan, a los migrantes que estamos preparados para recibirlo. Tenemos que estarlo. Sí, porque son No, lo vamos a recibir, pero son gente que vienen desempleada, que vienen desarraigados. El Estado tiene que prepararse para la inserción de esta gente porque no tenemos opción. Y además... Espera que hubiera una avalancha, a pesar de que el presidente Abinader dijo ayer que la mayoría de los dominicanos estaban legalmente en Estados Unidos, pero esperan una avalancha de deportados. El gobierno, y usted dice que hay que hacer planes, ¿se estaría contemplando hacer planes adicionales a los que ya se tienen? El presidente de la República dijo ayer que todos los meses llegaba 1 y hasta 2 aviones. Desde que nosotros tenemos uso de razón, estamos viendo que nos devuelven gente. Sí. Pero básicamente son gente que tenían presidiarios. Sí. Pero en una época también perseguían a los estatus regulares. Yo recuerdo que en Puerto Rico eso era una cacería. Y en las factorías en Nueva York. En un momento eso como que disminuyó, puede ser que arrecie, pero presidiarios o no presidiarios, los dominicanos que vienen para acá son dominicanos y tenemos que acogerlos. Y el Estado, no hablo solo del gobierno de Luis Abinader, el Estado dominicano en el tiempo tiene que prepararse, porque yo le digo a ustedes, si una pareja tiene una cantidad de hijos y esos hijos se han ido y por algún momento son jóvenes y no lo devuelven, tenemos que guardarle su cama ahí, ¿verdad? Y su espacio en la mesa. Y bueno, Dios proveerá, pero no hay opción. No hay opción. Ni siquiera con lo que han delinquido allá podemos nosotros, el Estado dominicano, asumir una actitud de rechazo. Doctor Antonio Peralta, como siempre, muy agradecido de su apertura y tratar todos los temas que uno le pregunta, le trata. Bueno, siempre estaremos dispuestos a conversar y es agradable venir aquí. Muchas gracias, doctor. Muy honrado, doctor. A su orden siempre. Nos vamos a comerciales. Nos vemos en la recta final del Telematutino 11.